Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Muchísimas gracias por seguirnos un jueves más en este programa que se enfoca en la sociedad civil y en sus intereses. Estamos, como siempre, transmitiendo a través de las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS. Estamos también transmitiendo a través de la radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz, la radio San Andrés de la UMSA y la radio Salesiana de la Universidad Salesiana. En esta ocasión nos queremos ocupar de un tema que tiene que ver con Venezuela porque consideramos que le afecta o le podría afectar directa o indirectamente a nuestro país, a Bolivia. Pues sucede que el presidente Luis Arce le ha dado su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al reconocerlo como ganador de las elecciones del 28 de julio, pese a que una parte del mundo considera que hizo fraude y que ganó la oposición en esas elecciones. Otra parte del mundo, en cambio, le pide que muestre las actas para comprobar los resultados. Y una tercera parte del mundo, más pequeña, le cree a Maduro. Y ahí se ubica Bolivia, que está apoyando a través del presidente Luis Arce, y lo hizo de manera contundente en la última cumbre del ALBA que se ha celebrado el lunes pasado. Pero nosotros queremos enfocarnos en cómo este apoyo podría impactar en la institucionalidad democrática de Bolivia. Esa es la pregunta que con nuestros invitados vamos a tratar de responder en este programa. Pero antes quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante para que nos presente el resumen de noticias de la semana. Adelante, Jenny. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Este es el resumen de las noticias más importantes de la semana, publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Los incendios no cesan en Bolivia. El país registra 53 incendios. La densa humareda ocasionada por los incendios forestales en el oriente boliviano provocó la suspensión de vuelos en Santa Cruz y en el Beni. Además, se registraron afecciones respiratorias en la población. Desde la central indígena Paiconeca, informaron que se vieron obligados a evacuar a los niños de la comunidad indígena Santa Ana al área urbana del municipio de San Javier, porque fueron afectados por la contaminación del aire. El gobierno acordó el cultivo de soya transgénica. El viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo, informó que el gobierno acordó con los productores el cultivo de un tipo de soya transgénica que será destinada a la exportación y al biocombustible. Aseguró que la población boliviana seguirá consumiendo el grano producido de forma convencional. También indicó que, actualmente, Bolivia produce cerca de 4 millones de toneladas de soya y la población boliviana solo consume el 20% de esa cantidad. El 80% se va a la exportación, según Mollinedo. Informe revela que la prórroga dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional violó 3 candados de la Constitución. El informe anual sobre el estado de la justicia, emitido por la Fundación Construir, indica que la prórroga de mandato de los magistrados del órgano judicial, dispuesta por el TCP en diciembre del año pasado, ha violado los 3 candados constitucionales fijados en el artículo 411 de la Constitución Política del Estado, puesto que dichas autoridades, según manda la propia Constitución, deben ser elegidas por sufragio universal. Los 3 candados violados son los mecanismos para reformar la Constitución. Estos son la Asamblea Constituyente para cambios fundamentales y para cambios parciales, la Iniciativa Ciudadana y la Asamblea Legislativa. 9 de cada 10 bolivianos creen que el país va por mal camino, lejos de la media global. Una encuesta aplicada en 26 países por Ipsos y Esmori al segundo trimestre del año estableció que el 90% de los bolivianos, es decir, 9 de cada 10, considera que el país va por mal camino, muy lejos de la media global que se ubica en 62%.
Por otro lado, solamente el 19%, es decir, 2 de cada 10, califica la situación económica como buena, descendiendo 6 puntos en comparación al dato del trimestre pasado que llegaba a 25%. La sabiduría de los predictores del tiempo, clave en decisiones de siembra y cosecha. En el corazón de las comunidades rurales de Bolivia, donde la agricultura es la base de la subsistencia, los predictores comunitarios se han convertido en guardianes de la esperanza. Estos sabios ancestrales, cuya sabiduría se ha transmitido de generación en generación, juegan un papel crucial en la preparación y planificación de las cosechas. Al observar patrones climáticos, o piedras, estrellas y nubes, son capaces de anticipar las condiciones que influirán en la productividad agrícola. Su experiencia ha sido y continúa siendo vital para la supervivencia de estas comunidades, especialmente en tiempos de cambios de clima impredecibles. Hasta aquí con el resumen informativo. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok estamos como sumando.voces. Volvemos contigo, Mary. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Y ahora sí quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar está con nosotros Windsor Hernani. Él es economista y diplomático, además de columnista. Bienvenido, Windsor. Gracias, Mary. Un placer y un privilegio aceptar tu invitación. Muchísimas gracias. También a Lili Peñaranda. Lili Peñaranda es politóloga y diplomática y está con nosotros. Muy buenos días, estimada Mary, y a todos los demás invitados. Es un placer estar con ustedes hoy día. Muchas gracias. Y está con nosotros también Hugo Moldis. Lo veo conectado, no lo he visto todavía, pero quiero darle la bienvenida a nuestro programa. Hugo, pero quiero empezar con una pregunta. Hugo, ¿usted es asesor del presidente Luis Arce o está cercano a él? ¿Cuál es su posición respecto al gobierno para saber de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hacer? No, al igual que con Evo, soy una persona cercana, no tengo ningún cargo, ninguna responsabilidad oficial. Si lo tuviera o el momento que lo tenga, lo diré con absoluta claridad. Así que eso lo interpretan unos como asesor, esto de cercano, ¿no? Otros le dan su exacta dimensión, así que siéntase tranquila, Mary, que está hablando con Hugo Moldis, comunista, que apoya este proceso de cambio, por supuesto, cada vez en mayores dificultades, y tengo una visión del mundo que ciertamente discrepa de mucha gente, entre ellos, pues, de la posición tuya y a quienes voy a tener por invitados, también compartiendo esta mesa, ¿no? Bueno, la posición mía es periodística y por eso quiero mostrarles el discurso que ha dado el presidente Luis Arce en la última. Vamos a empezar, Hugo, muy pronto, así es que mejor veamos al presidente Luis Arce en la cumbre del ALBA el día lunes, cuando le da su respaldo definitivo y pleno al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Veamos ese video, por favor, antes de empezar la charla. En los últimos meses se ha desatado contra Venezuela a través de una campaña de desinformación y descrédito contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que pone en peligro la paz y la estabilidad de su pueblo. Estas actividades se intensificaron en el marco de las elecciones presidenciales con la instalación de discursos de odio y una falsa narrativa de fraude electoral promovida por algunos sectores de la oposición y agentes externos, con la intención de revertir la voluntad de la mayoría del pueblo expresada en las urnas. El 28 de julio hubo elecciones en Venezuela y hubo un resultado que ha sido reconocido por otros partidos de la oposición. Esa es una práctica democrática. Estas acciones no son para nada nuevas
y ninguno de nuestros pueblos esté exento de padecerla. El imperialismo está dispuesto a recuperar la hegemonía sobre el espacio que considera su patio trasero. Por esa razón, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, rechazamos cualquier intento de desestabilización que pueda afectar la paz y el desarrollo del pueblo venezolano, así como de cualquiera de los estados de nuestra alianza. La violencia no puede convertirse en una práctica política en nuestra región, y mucho menos suplantar la voluntad popular expresada en las urnas. La injerencia en los asuntos internos, con su consecuente afectación a la voluntad del pueblo y a la soberanía e institucionalidad de nuestros países, independientemente de donde venga, contribuye a resquebrajar la unidad y estabilidad, alejándonos de la posibilidad de mantener a América Latina y el Caribe como zona de paz. Hace unos días recibimos la noticia del dictamen emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, que valida el triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro. Bolivia saluda este fallo que ratifica la voluntad de la mayoría del pueblo y la vigencia de sus instituciones. También aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestra felicitación a nuestro hermano presidente venezolano. Estamos seguros que la sabiduría de su pueblo y su acertada conducción traerán días de paz, estabilidad y bienestar para la hermana República de Venezuela. Esa es la posición del presidente Luis Arce a nombre del Estado boliviano. Quiero empezar con Lili Peñaranda. Lili, ¿qué opinión tiene sobre ese respaldo y cuál es el reflejo que podría tener eso en Bolivia, en la institucionalidad democrática boliviana, que es el tema que nos convoca hoy? Claro que sí, Mary. Mira, yo creo que hay que hilar un poco más fino en temas de discursos. El 6 de agosto el presidente dio un discurso muy interesante, muy alejado de lo que generalmente suele decir. Y en este discurso vemos que vuelve al mismo libreto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos identificar a partir de eso? Para empezar, que como el primer mandatario de Bolivia refleja la institucionalidad a través de la política, ¿no? Lo que podemos ver es que tenemos un presidente inseguro, tenemos un presidente que lanza diferentes ideas. En el 6 de agosto quizás estaba un poco atemorizado por todo lo que implicaba la crisis que hay en Bolivia e intenta plasmar soluciones que a la vez hacen nos indican que tácitamente reconoce que hay una crisis, ¿no? Yo creo que ahí ha tenido un momento de debilidad, un momento de resquebrajamiento personal en el que reconoce la crisis. Eso nos da a entender que sí entiende lo que necesita el país, que son medidas muy simples de tomar para corregir el rumbo al que va en términos de crisis económica, pero que políticamente tiene personas detrás, quizás asesores no oficiales y su mismo gabinete que está impulsando desde ciertos lugares a que siga la agenda, por ejemplo, del Grupo de Puebla, siga la agenda de utilizar esto que se puede denominar una dictadura judicial, ¿no? Que además en Venezuela estamos viendo que el poder judicial es el que le da y le otorga el poder nuevamente a Nicolás Maduro. Se repite en Bolivia y ahí ya vemos un reflejo muy grande de lo que es Venezuela en Bolivia. Y vemos que el presidente con este nuevo discurso del día lunes está volviendo a encaminarse en este discurso que ignora que hay una crisis, que ignora todos los problemas acarreados por el modelo económico, por el modelo ideológico que está implementando en Bolivia y pues quizás se ha armado nuevamente de valor emocionalmente porque a nivel político y de apoyo no vemos muchos cambios. Entonces, ese es un breve y rápido análisis que puedo hacer acerca de lo que se puede escuchar, de lo que dice el presidente en apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Lo que se hace en Venezuela ya empieza a reflejarse en el órgano judicial boliviano, nos dice Lili Peñaranda. Quiero preguntarle a Hugo Moldis, ¿por qué este apoyo tan cerrado a Maduro, tomando en cuenta que una parte de la izquierda democrática de la región, hablamos de Lula, hablamos de Boric y de Petro, están pidiendo más bien que se muestren las actas y Bolivia va a contracorriente de esa izquierda y decide darle su apoyo cerrado a Maduro? ¿Por qué? A ver, ahora sí vamos a hilar fino, porque la verdad es que hemos confundido papayas y manzanas y con toda la franqueza y con todas las disculpas a Lili, ¿no? Son dos campos distintos el discurso del 6 de agosto. El 6 de agosto no ha tocado el tema internacional. Si uno revisa, ¿no? Ni siquiera habla de los BRICS, a los que Bolivia y muchos países están apostando, entre ellos Brasil. No habla sobre los términos en los que se está configurando el nuevo orden mundial y mucho menos habla ni del ALBA, ni de la CELAC, ni de la OEA, así que habló de Bolivia. Habló de Bolivia y es una propuesta concreta con la misma seguridad que con la que siempre actúa. Y hoy tenemos una intervención en la cumbre extraordinaria del ALBA y es evidente que hubo una posición consecuente con una determinada visión del mundo, pero además con un respeto. Y aquí hago un paréntesis, me sorprende, estamos hablando aquí con diplomáticos, ¿no? Bueno, no lo he escuchado todavía a Wilson, es que no voy a anticipar criterio, pero Lili sí, ¿no? Estamos hablando, uno, del respeto a la soberanía de los países. Cada país se dota de la institucionalidad que ve por conveniente y que resuelven los problemas con esa institucionalidad. Imagínense si tuviera que meterse la OEA o las Naciones Unidas a la propia denuncia que hizo Trump sobre el fraude, según él, que le hizo Biden en la anterior elección en Estados Unidos. O la segunda, la candidata de México, que yo estaba en México y que a las 6 de la tarde ya anticipó su victoria, creo que antes incluso, y que luego, para ser consecuente con esa equivocación, presentó un recurso que fue resuelto de acuerdo a la institucionalidad mexicana. Los gobiernos, en realidad, si somos rigurosos, no tienen por qué aceptar o no aceptar la elección, el resultado de una determinada elección. Hay el principio de la autodeterminación, el principio de la no injerencia. Así que Luis Arce, ¿no? Yo deduzco, toma esos elementos. La Carta de Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los estados, e incorpora este concepto que se utiliza más en México, que es el de la no intervención, y se reivindica, ¿no es cierto?, la institucionalidad de la que se dota cada Estado. Y obviamente también hay una posición política. Mary, eso lo de la mayor parte del mundo es bien relativo. La mayor parte del mundo le da su respaldo a Nicolás Maduro, si vemos en términos poblacionales, por ejemplo, ¿no? O sea que es bien. OEA y Unión Europea, ¿no? OEA, Unión Europea. Te hablo de Sumados la mayor parte del mundo. la China le da su respaldo, ¿sí? Al O sea, número de población, vamos. por eso te digo, depende desde dónde veamos, ¿no? Eh, a ver, ¿qué es lo que yo acabo de postear precisamente algo que en respuesta a Susana Bejarano, ¿no? Porque si hay algo que Venezuela ha puesto en evidencia es la diferencia entre la izquierda y el progresismo. Eso que tú llamas izquierda y que Susana llama izquierda es el progresismo, que en su momento Lenin, Marx dijeron el reformismo. Aquellos que concilian con el capital, concilian con los Estados Unidos, ¿no? En términos de relaciones mucho más, de no marchar en una perspectiva y un rumbo socialista, ni mucho menos de ir contra la dictadura del capital. Respetable esa posición, por supuesto, como todas, pero no son izquierda, por si acaso, ¿sí? La izquierda revolucionaria es anticapitalista, antiimperialista, independientemente de cómo vaya en esa dirección, ¿sí? Independiente, unos más rápido,
otros más lento. China va en camino, ¿no es cierto?, de la construcción de su socialismo, de mejorar su socialismo, pero tiene inversión privada, tiene capital privado, pero tiene un partido fuerte, ¿sí? Tiene su propia institucionalidad, ¿sí? Que no puede ser ignorada, pero es un gobierno socialista, es un partido comunista y tiene, ¿no es cierto?, leyes que juegan con el tema del capital. Así que le va a hacer daño esto a Bolivia. Bolivia tiene una relación con todos. Le gustaría tener con los Estados Unidos, se lo ha dicho desde el gobierno de Evo y se lo ha dicho en el gobierno de Arce. Es Estados Unidos el que le pone obstáculos. Porque en el mundo de hoy, no tendríamos por qué ideologizar las relaciones. Ideologizó el gobierno de Áñez. ¿Sí? Que cortaron relaciones con Venezuela, metieron a una caricatura de presidente como Guaidó, se portaron mal con los cubanos. Dígame, ¿a quién ha expulsado hoy el gobierno? Absolutamente a nadie. ¿Sí? Absolutamente a nadie. ¿No? Por si no, la embajada de los Estados Unidos no estaría en este país. En el mundo de hoy hay que tener relaciones con todos, pero relaciones de mutua confianza, relaciones de respeto, de mutuo respeto, de saber de que unos tienen una perspectiva capitalista, otros no la tienen, pero que somos parte de este mundo. Es el único mundo que tenemos, ¿sí? Y por lo tanto el derecho que tenemos como pueblos, como gobiernos, como intelectuales, como partidos o lo que sea, ¿no es cierto?, a abrazar un determinado horizonte histórico. Así que eso es lo que puedo responder. No me voy a meter a responder lo del 6 de agosto, que es otro tema, donde el presidente Arce ha lanzado propuestas de cortísimo plazo y una propuesta, entre comillas, de mediano plazo, que es el referéndum, y las propuestas de cambio estructural. En pocas palabras, Hugo nos dice que el mundo no tendría que opinar sobre Maduro, ¿no? Que no debería opinar sobre ese triunfo que le ha dado el Consejo Electoral. Sin embargo, hay un contexto Perdón, Mary, y antes de pasarle la pregunta a Windsor, quiero poner ese contexto. Sí, adelante, Mary, Hugo, pero cortito porque Windsor nos está esperando. Sí, no, pero perdón, no me pongo porque si no, así no vale, ¿no? El mundo puede opinar lo que le dé la gana. Lo que no pueden hacer los estados es meterse en los problemas de otro estado. Más o ¿Sí? menos lo mismo, Hugo. O No, no es sea, lo mismo, no es lo mismo, perdón, porque yo no soy estado y puedo decir aquí lo que yo quiera. Y tú y puedes... entonces, ¿por qué el presidente Arce lo reconoce? ¿No es cierto? O sea, es de un lado No, y del no, otro, él ha ¿verdad? dicho, ahí él ha dicho, aquí hay una institucionalidad, punto. Ok. Hay que respetarla. Bueno, yo quiero darle la palabra a Windsor antes de que esto se ponga de más altos decibeles. Windsor, ¿cuál es su opinión respecto a la posición del presidente Arce de apoyar a Maduro en un contexto, y quiero leer el contexto? El Consejo Nacional Electoral proclama el triunfo de Maduro la noche de los comicios sin mostrar actas electorales. Las actas que recoge la oposición le dan a Edmundo González el 67% de los votos, por lo tanto el triunfo. Más de 2.400 personas han sido detenidas y 25 han fallecido según el foro penal. Ese es el contexto, Windsor. ¿Qué opina usted sobre ese apoyo de Arce a Maduro? Gracias, Mary. Primero quiero saludar a Hugo y a Lili, por supuesto, panelistas en esta reunión. Tú tienes toda la razón, en realidad hay que partir de un contexto y yo haría un contexto inclusive un poco más amplio y partiría de la siguiente afirmación. Maduro es un dictador y Maduro no va a salir del poder porque es una actitud propia de los dictadores. Maduro es el heredero de un dictador que fue Chávez. Fue a un primer mandato que podría ser discutible si fueran elecciones limpias o no. Fue a un segundo mandato, un segundo periodo eleccionario, donde el ganador fue Guaidó, y ahí comenzó la dictadura de Maduro. Pero no solamente nosotros tenemos que evaluar si es un dictador o es un demócrata a partir del proceso eleccionario, sino por los actos que realiza Maduro. Maduro está ampliamente cuestionado, y esto no es una cuestión personal ni de ningún analista, ni ningún gobierno, sino son organismos internacionales encargados de hablar de los derechos humanos que han establecido que en el gobierno de Venezuela, de la anterior gestión, inclusive de la primera gestión,
hay graves violaciones a los derechos humanos. Y eso tiene que ver con democracia. Y estamos hablando no solamente de graves violaciones a los derechos humanos, sino que estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Es decir, existen informes, el principal informe de la Corte Penal Internacional, que establece que hay elementos suficientes que les llevan a pensar que se cometen delitos de torturas, desapariciones forzadas, terrorismo de Estado, y consecuentemente han aperturado una investigación por parte del organismo universal más importante que tienen es en el tema de los delitos de lesa humanidad contra Maduro y su gobierno. Y por supuesto esas acciones tienen que ver con la democracia, porque no podemos nosotros pensar que el simple hecho de ir a las urnas y que un pueblo lo elija y después que ese gobierno pueda hacer lo que quiera, determina que sea un gobierno democrático. No, la democracia va más allá y principalmente tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Bueno, pues hemos llegado a una tercera elección donde verdaderamente es evidente también, y no lo dicen los países ni analistas, lo dicen, por supuesto, pero tenemos que tomar en cuenta los informes de los organismos internacionales creados justamente para lo que se llama preservar la paz y la seguridad internacional. Estamos hablando de los órganos de Naciones Unidas, de la OEA, que han establecido que no hay pues institucionalidad gubernamental en Venezuela. Es decir, es una práctica propia de los dictadores de copar todos los poderes, ¿no es cierto? Está copado el poder judicial, también se ha copado a partir de reformas que supuestamente son reformas que hace el pueblo, el poder legislativo. La Corte Electoral ya también está tomada, entonces no podemos pensar que solamente el hecho de que la gente vaya a votar, entonces ya es un gobierno democrático. Eso por supuesto que yo no concuerdo y en realidad llamo la atención. Ahora bien, lo que dice Hugo tiene mucha razón, es decir, hay que circunscribir el comportamiento de los estados y el análisis que tiene Bolivia, las reglas básicas de relacionamiento que se han establecido en la Carta de las Naciones Unidas, que es como la constitución que tenemos todos los estados y que están reflejadas también en la Carta de la OEA. Hugo hace referencia a 3 principios, hay otros más que habría que incorporar. Hugo hace referencia, por ejemplo, a la soberanía de los estados. Indudablemente hay que respetar toda la soberanía de los estados y además aquí hay que incorporar otro tema, que existe la igualdad soberana de los estados. Y ahí, por ejemplo, yo abro un paréntesis y no concuerdo con Hugo al decir, por ejemplo, que Maduro tiene el respaldo de la mayoría de la población. No podemos, ese es un flaco favor hacerle al principio de la igualdad soberana de los estados, porque considerar que China tiene un peso relevante, porque tiene una mayor población y dejar, por ejemplo, para mencionar a un país, a Nicaragua, es decir, la voz de Nicaragua es tan relativa porque tiene una escasa, no sé a cuánto alcanzará la población de Nicaragua respecto de China, pues no, pues ahí no funcionan las reglas del relacionamiento internacional. Todos los estados somos iguales y nuestra palabra vale lo mismo, cierro el paréntesis. Igual hablo del tema de la no intervención en asuntos internos. Está bien. Yo he escuchado, y en realidad esa es un poco la línea que ha seguido el argumento que ha seguido el gobierno boliviano cuando existió el tuit de felicitación, el primer tuit de felicitación que hizo nuestro presidente. En realidad no he escuchado, perdón si me equivoco, la palabra de la Cancillería, no la escucho a la canciller sobre dar posición sobre este tema, tampoco a las autoridades vicecancilleres u otros viceministros. Y los que han salido al paso, por supuesto, ha sido el embajador de Bolivia en Venezuela y hemos escuchado las intervenciones que ha tenido nuestro representante permanente. Y es en la línea un poco que dice Hugo, ¿no? De invocar el principio de la no intervención en asuntos internos y la libre determinación de los pueblos. Pero ahora la gran pregunta que yo la planteé en la mesa, ¿no es cierto? Y que tal vez aquí voy a parar, luego puedo hacer una intervención al respecto, es el hecho de que los estados tengan la libre determinación hace que el pueblo de esos estados sea un patrimonio de los gobiernos.
Es decir, los gobiernos pueden hacer lo que les plazca con la población, es decir, en este caso, violar los derechos humanos. El principio de la no intervención en asuntos internos eh, eh, pone un freno al tema de los derechos humanos. Bueno, este es un tema que en el derecho internacional ya se ha debatido demasiado y que, por supuesto, yo me gustaría intervenir sobre este tema y podríamos demostrar que, por supuesto, los derechos humanos en ningún caso violan la no intervención de los asuntos internos, y esa es una cuestión que ya el derecho internacional lo ha tratado desde la década de los 80, ¿no es cierto? Y que existen muchos, demasiados, ¿no es cierto? Demasiadas libros, textos y argumentación teórica que han establecido que en ningún caso el pronunciarse sobre los derechos humanos constituye una violación a los asuntos internos. Yo simplemente me voy a referir a tres autores del derecho internacional, ¿no es cierto? Uno de ellos, por ejemplo, es Cansado Trinidadi, que ha fallecido, fue miembro de la Corte Internacional de Justicia, que tiene escritos, ha sido uno de los más célebres autores del derecho internacional en materia de derechos humanos, ¿no es cierto? El brasilero, él. Me refiero también a Jiménez de Aréchaga, ¿no es cierto?, que ha sido uno de los más grandes juristas del derecho internacional, uruguayo él, que dio origen a una escuela importantísima en el derecho internacional y para, digamos, equilibrar, porque claro, yo entiendo que, digamos, Hugo podría decir, bueno, pero ese es texto, digamos, de universidades norteamericanas o afines al imperio. Voy a invocar a un internacionalista muy importante que es muy afín al Estado boliviano, que ha tenido la participación en la demanda marítima, y es Ramiro Brotons. Entonces, a ver, podríamos ver qué dicen estos señores respecto de la no intervención en asuntos internos y si un pronunciamiento particular de un Estado o un organismo internacional constituye una violación a este principio. Me parece que el tema que Windsor pone en la mesa es central, es el tema de los derechos humanos. Un gobierno, un presidente tiene derecho de tomar decisiones que afecten los derechos humanos de su población. Esa es más o menos la pregunta que podría guiar las siguientes intervenciones. Empiezo con Lili, por favor. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es decir, ¿qué pasa con los derechos humanos? Los derechos humanos de los venezolanos, los derechos humanos de los bolivianos, de los nicaragüenses, de los cubanos. ¿Mm? Adelante, Lili. Bueno, Mary, recogiendo las intervenciones también de los demás invitados, quiero empezar, voy a responder tu pregunta, pero volviendo a lo que nos reúne aquí, siempre en vista de responder la pregunta que nos reúne, que es si Bolivia, con el apoyo que le da a Nicolás Maduro, incide en la institucionalidad boliviana, y creo que aumentaría el cómo, ¿no? Por eso yo, respondiendo a Hugo también, creo que es importantísimo más bien analizar el quehacer del presidente tanto a nivel interno como externo. ¿Por qué? Porque Bolivia es parte de un eje. Tenemos que entender el concepto de la reestructuración de poder a nivel internacional. Y lo que está sucediendo ahora es, hemos entrado a un mundo multipolar, pero dentro de un esquema bipolar. ¿A qué me refiero? Existen, no como antes Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran dos polos. Existen ahora China, India, Rusia, los BRICS, por ejemplo, muchos otros países emergentes que también pesan fuerte a niveles regionales e influyen, ¿no? Brasil es nuestro representante a nivel regional, por ejemplo. Pero a la vez, estos países se juntan en dos bloques. Un bloque antiliberal y un bloque defensor de lo liberal, que se plasma a través del sistema de Bretton Woods, que es el FMI, el Banco Mundial, el Sistema de Naciones Unidas. Ahí se incluye a la OEA, de la cual se ha excusado y salido Venezuela, por ejemplo. Y Bolivia está dentro del eje que está representando al antiliberalismo, ¿no? Lo que se viene a conocer como el socialismo del siglo XXI, etcétera. Y es por eso que todas las intervenciones que los mandatarios de los estados que pertenecen a este eje
a cualquiera de los dos ejes, van a hacerlo en función de las agendas que tenga cada uno de estos ejes, ¿no? Sea el eje liberal, como lo es las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, o el otro eje que funciona a través de Cuba, Venezuela, Rusia, China, etcétera. Por eso es tan importante analizar cada una de las intervenciones del presidente porque siempre está ligado a una agenda internacional. Ahora bien, podemos llamar a la atención del público y de todos los invitados el tema de la soberanía, que siempre se hace. No tenemos a la Convención de Viena, por ejemplo, que regula la interacción bilateral entre los estados y incluye con mucho énfasis el tema de la soberanía. Y justamente es eso lo que se puede reclamar al gobierno de Luis Arce Catacora y a los anteriores también. ¿Por qué no gobierna con soberanía y en base a una agenda exterior? ¿Por qué no gobierna con una visión soberana viendo y priorizando los intereses bolivianos? ¿Por qué apoya, por ejemplo, a Rusia en la guerra cuando esto nos trae nada más que problemas a nivel internacional con otros estados? Siendo un estado débil Bolivia, ¿no debería más bien priorizar relaciones que nos den mayores ventajas en el tema comercial, en temas en general? No, pero decidimos apoyar a los países parias que nos generan castigos, ¿no? Que nos generan castigos en el sistema multilateral y en el sistema internacional, lo que no conviene y no beneficia a la economía boliviana que hoy por hoy está en una crisis tremenda, que podría beneficiarse de una mejor estrategia de tener una política exterior, porque Bolivia actualmente no tiene una política exterior, no tiene. Han cerrado la unidad de análisis de política exterior, aducen muchos dentro del esquema de la diplomacia boliviana que la Constitución ya indica cuál es la política exterior, que es la diplomacia de los pueblos, pero no existe un análisis profundo, no existen personas que están trazando el lineamiento a detalle de cuáles serían las estrategias de la política exterior de Bolivia para promover sus intereses a nivel internacional. En este marco, y volviendo a responder la pregunta que nos trae acá, ¿cómo es que el apoyo a Nicolás Maduro afecta a la institucionalidad boliviana? Es tremendo, incluidos los derechos humanos. Si hacemos un seguimiento de lo que pasa en Venezuela, tomando en cuenta la lógica de que Bolivia está siguiendo un esquema internacional de un eje, se puede ver que Bolivia está siguiendo los pasos de Venezuela y en Venezuela, como bien lo dijo Wilson, estamos viendo que se atropellan los derechos humanos, han muerto personas en una protesta que se ve a todas luces es legítima porque se está pidiendo que se anuncien transparentemente las actas, lo que no ha hecho el gobierno venezolano. Y a lo que se está llevando es que se perpetre, se legitime a nivel global un fraude electoral. Y esto es lo que está defendiendo el presidente boliviano en medio de una crisis económica que nos cierra las puertas para poder trabajar en soluciones para resolver esta crisis que beneficiaría a la población, especialmente a los más necesitados, que según discurso dice representar, pero cierra estas puertas al apoyar un régimen que está castigado a nivel internacional, que está vendiendo petróleo a precios ínfimos, perdiendo toda su capacidad de ingresos porque ha entrado en un esquema con China de castigo por deudas, a lo mismo que podría entrar Bolivia. Es un peligro esa relación en ese sentido, por ejemplo, pero Bolivia está siguiendo exactamente los mismos pasos, teniendo como gran ejemplo a Venezuela. Entonces, la población, por supuesto, que no es tonta, la población entiende que esto es lo que está sucediendo y hay una suerte de ansiedad social que está haciendo que las personas tengan una calidad de vida inferior, aparte de lo que ya aqueja día a día en la economía, la falta de combustibles, el incremento de los precios de la canasta familiar, la falta de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto,
que afecta a nivel institucional y a nivel social y económico el que una cabeza de Estado decida apoyar un régimen que forma parte del club de países al que ha decidido pertenecer, siendo este club un club que ha demostrado destruir por adentro economías, sociedades, para favorecer, por ejemplo, lo que sí está en boga y está lucrando muy bien para terminar es el Tren de Aragua, por ejemplo. El Tren de Aragua, organización criminal que desde Venezuela influye a toda la región, pero esto sí está creciendo, esto sí se está oxigenando con todo este régimen que cuando uno lee los preceptos del Grupo de Puebla, uno dice, bueno, perfecto, está bien, está muy bien, pero por detrás hay una hermenéutica, hay una ingeniería de la utilización del poder judicial como una forma de dictadura y de acopiar el poder en un solo ente sin poder tener la separación de poderes que una democracia que dicen además tener estos países no garantiza, ¿no? Entonces, Ahora le dejaremos la palabra a Hugo para que responda a estas dos preguntas que ustedes plantean. Uno, ¿importan los derechos humanos? Pregunta Windsor Hernandi. Y Lili Peñaranda pregunta, ¿por qué no gobiernan con soberanía? ¿Por qué se suben al tren de el ALBA, el Foro de Sao Paulo, etcétera, y están haciendo un gobierno en el marco de este bloque político? Adelante, Hugo. A ver, más bien que la población no es tonta, Lili, más bien. Creo que hay que dejar los clichés a un lado. Por ejemplo, eso del socialismo del siglo XXI, ¿no? Esa es una manera demasiado simplista de querer encasillar a gobiernos, por un lado, progresistas y otros de izquierda, que no son homogéneos. Es decir, ya no hay la homogeneidad que existía cuando la Unión Soviética todavía estaba vigente. Hay una diversidad de posiciones dentro de la izquierda y dentro del progresismo. Segundo, eh, Tren de Aragua merece otro debate. Creo que el grupo de Puebla igual. Yo creo que te has olvidado de mencionar al grupo del Foro de San Pablo, donde sí está la izquierda más izquierda, ¿no? Que también tiene matices, tiene diferencias, en fin. Tercero, por supuesto que hay una política exterior. La canciller, mi querido Windsor, también ha hecho conocer su posición sobre el tema de las elecciones en Venezuela. Y es evidente que los países, la CELAC, por ejemplo, la CELAC, ahí está, el gran mérito, yo creo que ahí de Chávez y de Fidel fue haber constituido la CELAC con gobiernos de derecha, izquierda y centro, todos. El año, si no me equivoco, el año 2010, 2011, absolutamente todos, que no era contrario al tema de la OEA como se lo quería presentar desde posiciones ideológicas como las que se tienen, ¿no? No, sencillamente América Latina y el Caribe es un espacio distinto al de la OEA, donde ya están todos más Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Esa es la manera responsable y profesional de interpretar las cosas. Ahora, Bolivia forma parte, la verdad que yo me he quedado choqueado de que hay multipolaridad, pero en un esquema bipolar. Me he quedado choqueado con esa definición, ¿no? Voy a estudiarla un poquito, ¿no? Yo creo que Igual, Hugo, te pediría un respeto para estamos, todos los columnistas, digo, para todos los estamos en un panelistas. momento de tránsito hacia un mundo que todavía no sabemos si va a ser multipolar o no. Creo que es demasiado prematuro pensar de que Estados Unidos, porque ha disminuido su hegemonía, hoy, ¿no es cierto?, va a renunciar fácilmente a su condición unipolar. No sé, yo creo que estamos en un momento de transición turbulenta, difícil en el planeta. Sí, Wilson, coincido contigo. Una cosa es hablar como estados y otra cosa es hablar como individuos, ¿no? Como poblaciones, y estamos hablando aquí desde una perspectiva estatal con la cual suscribo
con lo que has dicho, reivindicando el tema de la igualdad de los soberana de los estados, en fin. Y claro, y surge la pregunta, el tema de los derechos humanos, que me haces referencia a Marcelo Quiroga Santa Cruz cuando en pleno Congreso norteamericano dijo de qué derechos humanos estamos hablando, que viene la otra pregunta también, ¿sí? ¿Estamos hablando solo de los derechos individuales o también vamos a hablar de los derechos colectivos? ¿Sí? Tú sabes que en materia de derechos se han ampliado. Hay países donde hay mayor vigencia de derechos individuales, pero a la vez casi nada o muy poco de derechos colectivos o de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Y a la inversa, hay otros países donde hay más derechos colectivos, económicos, sociales y culturales que sobre los individuales. ¿Cuál es mi opinión sobre el tema? Yo creo que este debate, lo individual y lo colectivo, tiene que tener una síntesis, porque es tan importante la realización del individuo como tal, ¿sí? Y su bienestar, su crecimiento, etcétera, como la realización colectiva de los pueblos. Una cosa no debería sacrificar a la otra. Creo que es un debate todavía pendiente. Se ha escrito mucho sobre el tema, pero no lo suficiente como para que aterrice en políticas desde Naciones Unidas, los organismos internacionales, etcétera, etcétera. Así que habrá que ir en esa dirección y solo apuntar para terminar mi intervención a propósito de lo que hizo Wilson, el tema de la democracia. La democracia no es solo voto, ¿sí? Me alegra que coincidamos en eso. Este tipo de debates son importantes porque tiran puentes, ¿verdad? El tema de la democracia hay que verlo, y ahí los reivindico a Zabaleta. A propósito de sus 4 conceptos de democracia, no voy a hacerme referencia a los 4, pero por un lado está la democracia representativa donde solo votas y eliges. Pero por otro lado está la democracia como autodeterminación de los pueblos, dice Zabaleta. En el caso de Bolivia, y no es distinto, no, fíjense que la cosa es complicada, ¿no? En el caso de Bolivia, la sociedad civil siempre ha sido más fuerte que el Estado. Siempre. Siempre hemos tenido más sociedad que Estado, hasta tal punto que los estados, por la vía de los gobiernos, a veces tienen muy poco margen de realización. Lo que está sucediendo ahora, sucedió ya durante el gobierno de la UDP, ¿sí? La demanda, la presión de la sociedad es tal que muchas veces provoca desenlaces que no quisiéramos que sucedan, porque Siles Suazo se vio obligado a adelantar elecciones y después vinieron 20 años de neoliberalismo. Ya seguramente ahí vamos a discrepar, de verdad, Wilson. Para uno estará bien, para otros estará mal, etcétera. Por ejemplo, aquí se nos viene una arremetida en septiembre que quieren el acortamiento de mandato, lastimosamente a la facción de Evo, cuando en realidad Luis Arce lo que tiene que hacer es cumplir su mandato en estados sólidos, con mucha institucionalidad, donde la sociedad civil no es más fuerte que el Estado, sucede eso. Yo no estoy contra la sociedad civil, por supuesto, no lo podría estar. Pero ahí, al igual que el tema de derechos humanos, tenemos que lograr un equilibrio de respetar la institucionalidad, para eso hay que dejar construir, pero al mismo tiempo saber escuchar a los pueblos, porque para que no solo voten, sino también participen y decidan, que me parece el justo medio. Así que, Wilson, ciertamente discrepamos sobre la caracterización del gobierno de Maduro, eh, pero debo decirte que me ha gustado mucho escucharte en varias cosas donde yo creo que sí podemos profundizar el debate y los encuentros. Hugo Moldis dice que los pueblos están por encima de los individuos y en ese marco habla de que los derechos colectivos están por encima de los derechos individuales. ¿Cómo puede existir derechos colectivos sin derechos individuales? Pregunto a Windsor Hernani. Y también le pregunto, ¿cómo puede existir democracia de los pueblos sin democracia del voto? Es decir, no se tiene que respetar primero la democracia del voto para después pensar en otros tipos de democracia. Windsor, por favor. Gracias, Mary. No, por supuesto, hay muchas cosas que son muy interesantes que las plantea Hugo.
y que merecerían un debate más profundo, y en algunas cosas concuerdo con él, pero no voy a entrar a ese debate. Por ejemplo, yo, para decirlo rápido y simple, por supuesto que creo que Luis Arce tiene que concluir su mandato, punto, más allá. Pero vuelvo al tema que nos ocupa. ¿Cuál es el tema que nos ocupa? El tema que nos ocupa es la postura del Estado boliviano frente a los hechos ocurridos en Venezuela. Entonces, contesto la primera pregunta que tú haces, Mary. Cuando Hugo habla de que los derechos humanos son amplios y por supuesto existen los derechos de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta ahora quinta generación, pero hay un derecho básico de las personas. El derecho primigenio es el derecho a la vida. Entonces, mientras no se precautele el derecho a la vida, y en algún estado, como en el caso de Venezuela, se esté hablando de desapariciones forzadas, ¿no? Se está hablando de eh, eh, encarcelamientos, brutalidad, uso excesivo de la fuerza, se está atentando al derecho a la vida. Mal podríamos nosotros comenzar a pretender defender el derecho a un medio ambiente sano si las personas no pueden gozar del derecho a la vida. Y en este aspecto, pues la doctrina del derecho internacional ya es homogénea y es un principio universal que lastimosamente la diplomacia boliviana ha olvidado. ¿Cuál es? Es que los derechos humanos de primera generación es una obligación internacional frente a todos los estados. Es decir, es un deber que tienen los estados de preservar la vida independientemente de que hayan dado su consentimiento en uno u otros tratados, que son múltiples los tratados en materia de derechos humanos. Eso en la doctrina de los derechos humanos se llama una obligación erga omnes, ¿no? No voy a entrar a esos tecnicismos. Muy bien. Entonces, cuando la postura de nuestra diplomacia dice, nosotros o Bolivia, respetuosa del principio de no injerencia en los asuntos internos, no vamos a emitir criterio y por tanto respetamos la institucionalidad, lo que en el fondo estamos validando es las violaciones que se están dando a los derechos humanos. Y como yo sabía, porque por supuesto ese es el lineamiento que está dando la diplomacia de los pueblos, yo voy a leer aquí el texto de Derecho Internacional que había citado, ¿no es cierto?, que es el texto de Jiménez de Aréchaga, ¿no es cierto?, que tiene 5 tomos del Derecho Internacional. Para mí ha sido la Biblia en mi carrera diplomática, ¿no es cierto?, que dice lo siguiente, dice, existen asuntos internos que no caen ya en la órbita de cuestiones de carácter exclusivamente o esencialmente doméstico, como el respeto y la observancia de los derechos humanos fundamentales dentro de un Estado. Punto. No constituye intervención una crítica o un comentario por otro Estado a una queja o denuncia ante una organización internacional competente respecto de las violaciones de tales derechos. Y segundo, quiero hacer una cita. Es una cita que por supuesto, ya lo he dicho, tuve el honor de trabajar con Ramiro Broto, ¿no? Y que en su texto, además que Ramiro desarrolla todo un capítulo, ¿no es cierto?, sobre el tema de los organismos internacionales y el respeto que tiene que haber sobre los derechos humanos, dice lo siguiente: la protección de los derechos humanos mediante gestiones diplomáticas y pronunciarse sobre cualquiera de estas violaciones, individual o colectivamente, no solo es lícito, reitero, no solo es lícito, sino es un deber de solidaridad frente a la comunidad internacional, ¿no? Puedo citar, si quieren, la página que está contenida en la página 1275 del texto de Ramiro Broto, un izquierdista conocido, declarado, etc., y un excelente profesor de Derecho Internacional. Conclusión: el argumento que esgrime, ¿no es cierto?, la diplomacia boliviana, y que además en la intervención que tuvimos en el seno de la OEA, que es una intervención a mi modo de ver, diríamos, no sé cómo calificarla, digamos, muy tratando de hablar desde el púlpito, pues se equivocaron, ¿no es cierto? Se equivocaron porque además la OEA ha sido una de las instituciones más importantes que avanzó en este tema de los derechos humanos. Conclusión:
No es que, que la no intervención en asuntos internos puede invocar Bolivia para dejar de pronunciarse. Al contrario, Bolivia está incumpliendo un deber, ¿no es cierto?, contenido en múltiples tratados internacionales al no pronunciarse sobre la violación de los derechos humanos. Y no solo eso, sino nuestra constitución, ¿no es cierto? Si hay algo que deberíamos respetar en nuestra constitución. Y nuestra constitución, en lo que respecta al tema de las relaciones internacionales, ¿no es cierto?, habla en su artículo 255, si no me equivoco, ¿no es cierto?, habla sobre cuáles deben ser los principios rectores en materia internacional. Y en el numeral 2, romano 2, dice lo siguiente: rechazo y condena de toda forma de dictadura, eso dice nuestra Constitución. Y 3 dice, defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Bueno, pues, ¿no es cierto? Bolivia y nuestro gobierno no solamente debería cumplir el mandato que está en nuestra Constitución, sino también cumplir lo que manda el derecho internacional en virtud de uno de los principios más importantes del derecho internacional, base de todo el sistema internacional, que es el principio de la pacta sunt servanda. Los tratados deben ser cumplidos y, por tanto, Bolivia tiene una obligación, no solamente proteger los derechos humanos, sino de promocionar. Y eso implica pronunciarse cuando hay informes de organismos internacionales. El último, de un organismo que podríamos decir ha tenido también actuaciones que a veces han sido reprochables, es el mismo organismo que le negó una medida cautelar a Camacho, ¿no es cierto?, que le negó una medida cautelar a Áñez, pero que ahora se pronunció y habla de que en Venezuela se está cometiendo terrorismo de Estado. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe ha sido tratado el día de ayer en el seno de la OEA. Muy bien, Windsor. Les comento, amigas y amigos, y a ustedes también, queridos panelistas, que tenemos opiniones desde nuestra audiencia. Débora Van Berkel nos escribe desde Venezuela. Ella es una activista de la sociedad civil por los derechos humanos, está siguiendo el programa y nos dice, los derechos humanos son universales e indivisibles. No hay derechos más importantes que otros. En Venezuela se están violando todos. La autodeterminación de los pueblos se basa en el respeto a la soberanía popular y es cuando una élite en el poder se la apropia para dominarlo, no estando al servicio del pueblo, sino para servirse de él. Y Félix Llanquipacha nos escribe desde Sucre y nos pregunta, ¿hay que felicitarnos de que nuestros hermanos venezolanos estén mendigando en nuestras ciudades? Esas preguntas seguramente Hugo las va a responder en su momento, pero ahora quiero pasarle la palabra a Lili para hacerle una pregunta muy de política interna que tiene que ver con Evo y con Arce, ya que estamos hablando en este contexto de la relación o la no relación entre ambos. ¿Hay diferencias entre ellos en el tema de política internacional? Los hemos visto pelear en todo, pero coincidir en el tema Venezuela. Ambos apoyan a Maduro, ambos están felices con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de avalar el triunfo de Maduro. Lili, ¿ves diferencias? ¿Ves similitudes? ¿Cómo ves a Evo y a Arce en temas de política exterior? Buena pregunta, Mary. Yo siempre digo, haciendo este análisis, que el movimiento al socialismo puede estar partido en 3, en 5 o en 10, pero siempre están timoneando el mismo barco. Lo único que están haciendo es disputarse quién timonea, pero están todos sobre el mismo barco. Algunos que saltan cuando se está por hundir, otros que no, siempre se ve esto, pero todos timonean el mismo barco. Incluso hay personas de segunda línea, tercera línea, que dependiendo quién tiene el poder, van detrás de uno o detrás del otro y esto va cambiando de acuerdo a quién tenga el timón, que es el poder, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto, el ejemplo de que Evo Morales ha estado en la posesión o cuando se lanzaron los resultados de la elección mexicana con Sheinbaum, estuvo Evo Morales, ¿no? Están
representando al movimiento al socialismo, tanto Evo Morales como Luis Arce Catacora, en diferentes actos políticos de hermanos países que están en en el mismo eje, ¿no? Como había explicado antes. Entonces, sí, yo diría que a nivel internacional están en una misma línea porque, por supuesto, pertenecen al mismo eje y no van a salirse del eje. Lo único ¿qué pasa? Es que dentro de Bolivia se están disputando el timón y eso está marcando la agenda política, lo que no debería, y está destruyendo aún más la capacidad gubernamental, institucional, de atender la crisis y atender los problemas más importantes de Bolivia. Bueno, y también tenemos una pregunta de Marcelo Ortega Aramayo, en realidad es un comentario, dice, creo que el presidente hoy no representa lo que sentimos los bolivianos, entonces no creo que nadie apoye a una persona que viola los derechos humanos como lo hace el individuo Maduro. Señor Moldis, ¿usted cree que se están respetando los derechos humanos de Venezuela? Responda con sinceridad. Yo la verdad es que quisiera agregarle un tema, el tema de la masiva migración de los venezolanos. Hugo, nos hablabas de que los derechos de los pueblos frente a los derechos individuales, pero resulta que un pueblo está migrando, el pueblo venezolano. ¿Qué nos puede decir al respecto, Hugo? Sí, voy a empezar por lo último. Los datos últimos demuestran lo contrario. La migración fue más fuerte el año 2017, cuando aparece Guaidó precisamente, Wilson, hay un contexto muy difícil. También las guarimbas, ¿no? Y los paramilitares desde Colombia en defensa de Guaidó y de Capriles y de todos ellos, que es algo que no podemos olvidar en los análisis. Y se produjo un bloqueo, prácticamente sanciones varias contra Venezuela, una guerra híbrida multidimensional que obviamente tiene efectos y que la gente empieza a salir. Hoy la situación económica en Venezuela ha cambiado o está cambiando, ¿no? Radicalmente. Eh, Miles de venezolanos también vuelven hoy a Venezuela y esa es una realidad. Porque por varias razones. Uno, porque se dan cuenta que el mundo al que pensaban salir no era precisamente el mundo que habían pensado y que prefieren estar en casa. Y segundo, porque van mejorando las condiciones objetivas de bienestar de la gente en el marco de un país, evidentemente, sometido a sanciones. Lo mismo con Rusia, Wilson, y Mary y Lily. En 2014 se produce el desplazamiento del presidente afín a Moscú. Estados Unidos impone a su presidente y hoy tiene la continuidad en Zelensky. Y hasta el 2014 Rusia importaba gran parte de las cosas que consumía. Desde el 2014 entró una estrategia que me parece correcta, ¿no? Que podríamos llamarla desde la perspectiva boliviana de sustitución de importaciones, y hoy prácticamente dependen de sí mismos. La diferencia entre un jamón serrano y un jamón ruso seguramente será percibida por los más especialistas, pero ya tienen la capacidad de depender, de no depender, ¿no? Y de exportar incluso a China, en fin. Y en el caso de China, en el libro La diplomacia de Kissinger, hay una cosa interesantísima, porque además de eso, Kissinger sigue reflexionando en esa línea hasta su muerte, y es que Estados Unidos y China deberían tener una rivalidad cooperativa. Parecen dos conceptos excluyentes, ¿no? Y eso es a lo que me estabas refiriendo, ¿sí? ¿No? Podemos tener posiciones distintas, podemos tener horizontes distintos, eso es legítimo. Nunca, los seres humanos felizmente no nos han fabricado en serie, pero esa rivalidad, tomándolo a Kissinger, debería ser una rivalidad cooperativa. ¿Sí? Es decir, hay campos en los que podemos actuar juntos, hay campos en los que tenemos que respetar que tenemos ideas y prácticas distintas. Y una práctica, por ejemplo, no es hacerle decir a alguien lo que no dijo. Tú lo has escuchado, Luis, apelo a ti, porque, ¿no? Yo he dicho que ojalá se logre una articulación entre los derechos individuales
que los reivindico y los defiendo, y los derechos colectivos. Eso es bien fácil decirlo. Hacerlo es el problema, porque siempre hay desniveles de uno y otro lado. Vuelvo a subrayar, ojalá podamos lograr eso, porque cuando los derechos individuales están por encima de los colectivos, se producen injusticias, se producen desplazamientos de comunidades, se producen incluso actos de xenofobia, etcétera, etcétera. Pero cuando los colectivos también están por encima de los individuales, se anula al ser humano. Y yo creo que nadie quiere ser anulado como individuo, ¿no? Sino que, entonces, ambas cosas. Así que el tema de la migración. Ahora, el debate puede ser muy largo y podemos quedarnos 2 o 3 horas para ver si en Venezuela se violan derechos humanos o no se los viola, ¿no? Porque aquí se habla de Venezuela, pero no se habla de la señora Boluarte en el Perú, por ejemplo. No se habla del presidente venezolano, ¿no? No se habla de lo que pasó en el Brasil de Bolsonaro. Así que yo estoy absolutamente convencido que ese derecho a la vida del que se está hablando, ese derecho a la vida no está vulnerado en Venezuela. Habría que ver en detalle, Wilson, en detalle, ¿Y los 24 fallecidos después de las elecciones entonces? y bueno, y los 24 fallecidos, para tu mala suerte, Mary, toditos militantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela. No es mi suerte o mi mala suerte, es derecho a la vida, No, simplemente no, derecho a la vida sin pero importar nada quién más los que ha derecho a la vida. matado? ¿Quién los ha matado? Eso te estoy preguntando. Toditos, qué lindo. Me vino la pregunta como anillo al dedo, porque los 24 asesinados, toditos militantes del Partido Socialista Unificado Venezolano, fueron asesinados por no voy a decir por la derecha venezolana en general, porque hay una derecha venezolana que ha participado en elecciones, por la ultraderecha de la señora Corina No Machado. vamos a entrar a ese detalle, Hugo, porque no es el espacio ni tenemos los recursos para hacerlo. Pero me has Pero hablado de los los mil 24. cuatrocientos detenidos también son del PSUV. Perdón, yo creo, por eso digo, habría que ver en detalle, porque dentro de los detenidos. Exacto, exacto. Ah, no, yo te he respondido a los 24, ¿no? Me has hablado de los 24 y te Y respondo. ahora te pregunto de los 2400. Yo creo que, ¿no es cierto?, habría que ver. Hay gente que está detenida, que ha sido autoridades en el Estado y el gobierno venezolano, militantes que han cometido excesos y que más bien, ¿no es cierto?, hay una justicia ahí que no porque haya sido militante, etcétera, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Exacto. Habrá que ver cuál es el carácter de gente que está detenida, que al mismo tiempo son opositores, porque ahora todo le llamamos detención política. Uno comete delitos que son ordinarios, pues tienen que ser juzgados en el marco de esos delitos ordinarios. Ahora, si uno comete un delito y a la vez es militante de una organización política y está siendo enjuiciado y es sentenciado, queda la duda siempre si te detuvieron por haber cometido delitos comunes o te detuvieron por ser militante de una causa distinta a la tuya. Entonces, yo me quedo con esa interrogante, y mi apoyo a Venezuela, por supuesto, parte de la firme convicción de que el derecho a la vida, el derecho a la paz están siendo plenamente respetados, y que más bien es hora que los Estados Unidos, los que piensan como ellos, dejen a ese pueblo en paz y en tranquilidad. Yo quisiera cerrar la ronda de participaciones con Windsor, porque le falta una participación para igualarse a todos, y preguntarle qué representa esto para Bolivia en el contexto internacional. Es decir, Bolivia, después de este apoyo tan cerrado a Maduro, termina encasillado dentro de este grupo de países de Nicaragua, de Cuba, de China, Rusia y Venezuela. ¿Y eso le afecta en algo al país a nivel internacional? Gracias, Mary. A ver, rapidito, sobre lo que dice Hugo, por supuesto que, digamos, hay que ver en detalle qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y en este debate que tienen personas como tú, yo, Hugo,
Podemos discutir sobre a quién atribuirle los asesinatos, ¿no? Y para acabar ese debate, pues hay que tomar en cuenta y ser objetivo a los organismos internacionales que se ha creado la comunidad internacional. Y entonces, si nosotros hablamos de cifras, los organismos internacionales hablan de 15.000, casi 16.000 detenidos desde el 2014 al 2022, es decir, no se están considerando cifras del 23 y del 24, entre los cuales hay lo que se llama menores de edad, ¿no? Personas que son menores a los 18 años. Se hablan de asesinatos y ejecuciones que alcanzan a un nivel de 19.000. Pero para cerrar, digamos, y dar algunas cifras concluyentes, digamos, el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatoría de la OEA también del día de ayer es ampliamente ilustrativo sobre lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos allá en Venezuela. Ahora, en materia económica, igual, Hugo, ¿no es cierto? Es decir, no vale la pena que yo dé una cifra y tú des otra. Yo simplemente diría que el informe de la ONU establece que Venezuela, el 82% de esa población está en pobreza. 5 de cada 10 están en extrema pobreza. Y hay un éxodo de 8 millones de venezolanos que están vagando por el mundo en busca de mejores condiciones y en el ámbito del derecho internacional. Y ahí es bueno, y vuelvo a reiterar, y es importante leer un poco lo que dice nuestro amigo Ramiro Brotons. Ahí sí hay un tema que pone en riesgo la paz y la seguridad internacional. Yo coincido contigo, Hugo, en que las fronteras, principalmente entre Brasil y Colombia, son fronteras ampliamente peligrosas por la inestabilidad de la situación que existe en Venezuela. No es casual, por ejemplo, que Brasil y Venezuela tengan una posición que no es tan dura como Maduro. Es decir, ellos, tratando de precautelar el interés nacional, están tratando de buscar una salida negociada. Es decir, hay que ver, como tú dices, ver las cosas, que no todo es blanco y negro y que tratamos de tener una perspectiva de lo que ocurre en lo real. Para terminar, Mary, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, primero por la argumentación que da la diplomacia boliviana sobre tratando de justificar su postura, diríamos que quedamos muy mal, es decir, porque le damos un aire de academicismo y en realidad desconocemos todas las normas del derecho internacional y del relacionamiento entre estados. Todos quedamos mal porque estamos al margen. Como tú has dicho en realidad en tu presentación inicial, hay un amplio margen de la comunidad internacional, países del mundo que han rechazado absolutamente la reelección y el proceso eleccionario que se dio en Venezuela. Hay un poco grupo de países que si no han rechazado lo que está ocurriendo en Venezuela, como Brasil, Colombia, por ejemplo, ¿no es cierto? Acabo de mencionar, es porque están tratando de buscar una salida más diplomática, es una salida negociada y la historia diplomática ahí tiene amplias enseñanzas de cómo sacar a los dictadores, porque no es fácil sacar a los dictadores, ¿no? Los dictadores, como su nombre dice, se aferran al poder y están dispuestos a todo. En el caso de Maduro, aún más, digamos, como yo había dicho en algún momento, es decir, ya está actuando al margen de la racionalidad y está actuando por instinto. Y estamos en el pequeño grupos que sin ninguna justificación internacional no hacemos ni siquiera lo que creo que tú o Hugo lo dijo, es manifestar nuestra preocupación por lo que sucede allá en Venezuela, que va a afectar definitivamente a toda la región, sin entrar a los temas económicos, sociales, que por supuesto queda mucha tela para cortar en este momento. Gracias, Mary, un placer haber estado. Saludos a Hugo y a Lina. Muy bien, muchas gracias, Windsor, gracias también por esa despedida y ahora les doy la palabrita para que se despidan a Hugo y a Lili. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Hugo, primero. No, un gusto haber estado acá en debates sabrosos, como diría la vicepresidenta de Colombia, ¿no? Y yo simplemente quiero reivindicar, hay que respetar la posición política de los estados,
no hay por qué meterse en su terreno y la porción individual de cada uno de nosotros, ojalá en algún momento, unos desde la derecha, otros desde la izquierda, podamos hacer realidad esa reflexión de Kennedy, ¿no? Algunos seguramente me van a criticar por mencionarlo a Kennedy, de esa rivalidad cooperativa. Es decir, somos rivales, pero podemos cooperarnos al mismo tiempo. Siempre que no sea vulnerar derechos ni aceptar la vulneración de derechos. Lili, tu despedida. Bueno, Mary, muchas gracias nuevamente por el espacio. Ha sido un placer debatir con Hugo y con Wilson. Como dice Wilson, Hugo, recojo sus palabras. Dentro de las diferencias de opinión deberían haber las posibilidades de lograr consensos y debatir con mayor frecuencia. Eso es lo que nos llevaría a un buen puerto. Como dice Wilson, es importantísimo analizar de manera objetiva lo que está sucediendo en Venezuela y de acuerdo a eso, también un país como Bolivia debería lanzar cualquier tipo de opinión, apoyo o no apoyo a aquello, ¿no? Como dije, Brasil es punta de lanza de la región y lo está haciendo de diferente manera que Bolivia, justamente por esta institucionalidad que me parece que Bolivia carece todavía, siempre lo ha hecho desde hace muchas décadas, y lo importante es lograr que Bolivia más bien construya sobre la institucionalidad democrática para poder ser más coherente ante el mundo y dentro también para su población, ¿no? Yo realmente agradezco el poder debatir de estas cosas y bueno, hasta una próxima será Mary para poder seguir dilucidando acerca de soluciones y indagando en los problemas que tenemos. Me va a encantar volverlos a tener por aquí y ojalá para hablar de Perú, porque Hugo dijo que aquí no se habla de Perú, pues hablemos de Perú un día de esos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si ustedes gustan pueden desconectarse, yo me voy a quedar un ratito más con mi audiencia porque tengo que leerles un pedacito de nuestro editorial de la semana. Gracias Hugo, Lili y Windsor, muy amables por haber participado en este diálogo plural. Gracias. El editorial de la semana se titula Crisis inocultable y subvenciones en debate. Y dice así el resumen. La subida de precios, la escasez de dólares y las filas para conseguir combustible configuran en Bolivia un escenario de crisis inocultable que ha sido reflejado en la reciente encuesta What Worries the World, que le preocupa al mundo, de Ipsos Cies Mori, que analiza la opinión pública en 26 países. La citada encuesta al segundo trimestre de 2024 indica que en Bolivia la principal preocupación es el desempleo, 55%, y la corrupción política y financiera, 48%, mientras que en el resto del mundo la preocupación promedio es por el crimen y la violencia, además de la pobreza y la desigualdad. Para enfrentar la situación, el presidente Luis Arce puso en debate la subvención a los hidrocarburos, que en versión del ministro de Justicia, Iván Lima, este año rondará los 4.000 millones de dólares. Además de la subvención a los combustibles en Bolivia, sin embargo, existen otros subsidios, por ejemplo, a los alimentos, a los grupos en situación de vulnerabilidad a través de los bonos y hasta a los productos de exportación, como la soya. Este tema fue abordado en el programa Sumando Voces en Directo de la semana pasada, donde el economista Julio Prudencio propuso mantener la subvención a los alimentos e incluso mejorarla, mientras que el analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velázquez, recomendó levantar el subsidio a los carburantes, pero sin transferir esa responsabilidad a la gente, luego de reducir el gasto público. El razonamiento es lógico, toda vez que en situación de crisis como la que enfrenta el país, el derecho a la alimentación se pone en riesgo. Sin embargo, queda claro que cualquier subvención, así sea de bonos o de alimentos, es un paliativo a la crisis estructural por la que atraviesa el país y que no permitirá alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 2030 ni lograr las metas del Plan de Desarrollo Económico del propio gobierno, que se había propuesto garantizar la seguridad alimentaria para el 2025. De esta manera, el derecho a la alimentación queda una vez más en entredicho. Ese es el resumen de nuestro editorial. Les invitamos a visitar nuestro portal para que puedan verlo de manera completa. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, en X en Sumando Voces Bo, en TikTok en sumando.voces y nuestro portal es sumandovoces.com.bo. Gracias, amigas y amigos, por habernos seguido una vez más desde la óptica de la sociedad civil. Por eso hoy quisimos hablar de derechos humanos y lo que eso implica,
que el gobierno boliviano esté apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.